Matemática, noveno grado, ángulo inscrito, parte 2. Hola jóvenes de noveno grado, se llegó el momento de dedicar un poco de tiempo a aprender matemática. Si se fijan, Wendy nos acompañará en esta teleclase. ¿Cómo has estado, Wendy? Pues muy contenta y creo que hay un tema muy interesante que hemos trabajado en las últimas clases. Me llamó muchísimo la atención. Hasta me conseguí esto, mira, Doris. Ah, quiere decir que Wendy tiene bien claro los conceptos que hemos estado trabajando. Entonces le vamos a pedir que nos recuerde un poco de qué se trataba la clase anterior a la que vamos a abordar este día. Pues recuerdo que había el concepto de ángulos y habían dos tipos de ángulos de los que estábamos hablando. El ángulo central y había otro ángulo que ese sí se me olvidó. Ah, era el ángulo inscrito. Y con esos dos ángulos en particular que están involucrados en una circunferencia, pues descubrimos una relación entre ellos, que creo que fue la parte más interesante. Sí, entonces, ¿qué te parece si con eso que tú has traído nos muestras la relación que habíamos descubierto? Bien, teníamos una circunferencia. Y adicional a eso teníamos este ángulo que llamamos central, que subtiende, Doris, ¿ese es el término correcto? Así es. Este arco de la circunferencia. Y lo importante en el ángulo central es que su vértice está en el centro de la circunferencia. Ahora, por otro lado, tenemos acá el ángulo inscrito, que es este de acá. También subtiende el mismo arco de la circunferencia y si te fijas pasa por uno de los lados del ángulo central, pero sigue hasta otro punto en la circunferencia. Es decir, que el vértice de ese ángulo ya no es el centro de la circunferencia, sino que su vértice está sobre la circunferencia. Así que este es ángulo inscrito y ángulo central. Sí. Entonces, con estos dos ángulos, pues había algo muy importante. Y es que podemos decirlo de dos maneras. Este ángulo de aquí es dos veces este. O este es la mitad de este. Así es, Wendy. Tú te has grabado bien ese concepto. Sí, más bien lo has entendido súper bien. Sí, y lo otro que de alguna manera nos ayuda es que si nosotros vemos el dibujo, pues es bastante fácil identificar cuál es más grande que el otro y por lo tanto el doble o la mitad. Sí, es cierto. Bien, Doris, entonces eso por una parte. También teníamos, por ejemplo, el otro ángulo inscrito que siempre funcionaba. Ahora ya no sobre este lado, sino que sobre este. Ajá, es como que fuera la prolongación de este lado. Ahora de este lado y siempre se sigue manteniendo la misma relación. Pero, ¿sabes? Me estaba preguntando, Doris. Nosotros hemos construido este ángulo de tal manera que coincide con uno de los lados del ángulo central. Pero se han preguntado si siempre se cumple, incluso si no coincide con uno de los lados. Ah, tú dices que si el ángulo inscrito tuviera sus lados en una posición diferente. Así que estos dos no fueran juntos. Por ejemplo, así, mira. Ustedes también, chicos, para que entiendan mi idea. Si te fijas, los lados del ángulo inscrito ya no coinciden con los del ángulo central. Sí. Pero estos ángulos siempre mantendrán esa relación, este y este. Teniendo en cuenta que siempre estamos sobreentendiendo que el ángulo central y el ángulo inscrito subtienden este mismo arco.
es una pregunta muy interesante, Wendy. Yo creo que para que nosotros podamos determinar ese proceso, si es verdadero o no, tenemos que ir a la pizarra. Y como buenos matemáticos, hacer una demostración al respecto. Así es. Pero creo que para eso podemos apoyarnos de un dibujo. Ya había preparado un esquema para preguntarte eso, pero como ya había encontrado ese otro material, pues entonces me apoyé de eso. Bien, entonces llevemos ese cartel que Wendy ha preparado y vamos a empezar a escribir lo que ya sabemos y a ver de qué manera lo relacionamos para demostrar eso o para refutarlo. Así es, así que lo que hicimos acá lo vamos a llevar a la pizarra. Vamos a la pizarra. Vámonos, Doris. ¿Te parece si lo tienes aquí? Sí, acá lo voy a colocar. Y eso sería nuestro problema inicial. Así es. Este es, como dijo Wendy, nuestro problema inicial. Entonces nosotros queremos demostrar que este ángulo es el doble que este. Pero ¿cómo relacionamos lo que ya sabemos con esto que tenemos acá? Pues no sé, Doris. Porque ¿será que podemos intentar aplicar lo que hicimos en la clase anterior? Pero en la clase anterior teníamos que uno de los lados del ángulo central era como la prolongación del otro. Ya, se me ocurrió algo. Algo que es común en geometría, creo yo, ¿no? Sí, es realizar un trazo extra. Ajá. Y para ello te voy a pedir a ti que me alcances un marcador color rojo para que podamos ver cuál es ese trazo que nos va a ayudar. De acuerdo, Doris. Si te fijas, si yo uno el vértice del ángulo inscrito con el vértice del ángulo central, yo voy a poder aplicar lo que ya conocí o lo que ya descubrí en la clase anterior. ¿En serio, Doris? Sí. Mira. Observa detenidamente. Igual ustedes, joven. Si tú tomas como ángulo central este, tomando como referencia este arco, Ah, ya te entiendo. el ángulo inscrito que corresponde es este de acá. Y en ese caso, como uno de los lados del ángulo central coincide con uno de los lados del ángulo inscrito. Y ahí Ajá. sí podemos aplicarlo. Ahí sí podemos aplicar lo que ya sabemos. Oye, Doris, pero ahí tendríamos solo un pedazo. Ah, de forma similar lo vamos a hacer para el otro lado. Pero antes vamos a nombrar Q a esto. Me parece. Pero fíjate que estoy pensando que quizás los jóvenes no nos han comprendido quizás nuestra idea. Puede ser, Doris, porque a veces es complicado tener tantos elementos incluidos en nuestros esquemas. Y por eso, mira, he traído esto. Y esto nos va a ayudar a que omitamos como la información que tenemos a este lado. ¿Sí? Entonces, tendríamos esto. Ahora sí, pueden visualizar ese ángulo central y ese ángulo inscrito. Hoy queda muy, muy claro. Sí, entonces, y luego vamos a analizar la información del otro lado. Me parece bien. Entonces, empecemos a plantear nuestra solución. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá, Wendy? Pues creo que podríamos hacer anotaciones como cuál es el ángulo inscrito y cuál es el ángulo central y nombrarlos. Entonces, empecemos por el ángulo central. Ángulo central. ¿Quién sería el ángulo central? Pues sería el QOA. El ángulo QOA. Y el ángulo inscrito, ¿cuál sería? Pues sería el que va hasta la circunferencia. Bueno, que su vértice está sobre la circunferencia, que sería el QPA. Lo voy a señalar. QPA. Y A. Es este de acá. Ups, se me movió. Ah, sí, sí. QPA. De estos dos ángulos sabemos la siguiente relación. Que este central, El ángulo QOA es igual a 2 veces el ángulo inscrito. que es QPA. ¿Sí? Esto ya lo sabemos por la clase anterior.
Y porque se cumplen las condiciones de la clase anterior. Ahora, ¿qué sucede, Wendy, si omitimos esta información y analizamos la de este lado? Y vamos a tapar la otra información para que logremos visualizar bien. Me Y parece. mira, Ya lo tenemos. ahora te pediría a ti que escribas esa parte ahí, por ese lado. Vamos a hacer una línea de separación para que entendamos que hoy vamos a trabajar con la siguiente parte. Entonces tendríamos que el ángulo central en ese caso es B, O, Q. B, O, Q. Y el ángulo inscrito, Doris, si nos lo señalas. B, P, Q. Es decir, este de acá. Yo escribo B, P y Q. Y como tenemos las condiciones del caso anterior, de la clase anterior, pues tendríamos que el ángulo central es 2 veces el ángulo inscrito. Ángulo central es el de arriba, BOQ, es 2 veces el ángulo inscrito. Ya se me olvidaba el símbolo de ángulo. B, P y Q. Muy bien. Pero Ahora, ¿qué hacemos con eso? podemos? ¿Qué podemos hacer si tenemos esto por este lado y esto por el otro? Observemos acá. Si te fijas, el ángulo BOA, ¿a quién es igual? Pues podríamos escribirlo como la suma de esos dos ángulos pequeñitos, Doris. Y este ángulo pequeñito de acá es El ángulo BOQ, BOQ más el ángulo QOA. Es decir, Este. ese otro pequeñito que está del lado de Doris. QOA. Pero mira, Wendy, el ángulo BOQ, Es este que escribí yo acá de este lado. o sea que puedo reescribirlo. Como ¿Y sería? 2 veces el ángulo BPQ. Y este ángulo de acá, el QOA, Es el que tienes tú ahí y que también es igual a 2 veces el ángulo. ups. Ya lo. Gracias. El ángulo QPA. Y A. Ahora podemos sacar factor común, si te fijas. 2. 2. Lo apartamos. Y Doris escribe esos ángulos que podemos, como nosotros con los jóvenes, ir identificando. ¿Quién es el ángulo BPQ y el QPA? Veamos. BPQ es este de acá. Ujú. Lo voy a poner acá. Pero es una parte. Y el QPA Es la otra parte. O sea que básicamente tenemos el ángulo BPA. BPA. El 2 lo mantenemos. Y mira, Wendy, Tenemos ese que es el ángulo inscrito. Perdón, el ángulo central. igual. A 2 veces el ángulo inscrito. Eso significa, amigos, que siempre se cumple la relación sin importar dónde esté ubicado ese punto. Sí, o sea que este punto puede estar acá, acá, acá. Moverse No básicamente. necesariamente que esté este lado sobre este o este sobre este. Ajá. Qué interesante. Entonces, Así es. vamos a decir en general que el ángulo central es 2 veces el ángulo inscrito. inscrito, siempre y cuando subtiendan el mismo. Arco, perdón. Sí, sí. Yo creo que es bonito demostrar estos resultados, pero creo que es mejor practicar. Me Así parece. que hagamos unos ejercicios. Pásame el icono, Doris. Vamos al icono del lapicito. Bien, creo que por aquí nos han dejado los ejercicios que corresponden a esta clase. Sí, los respectivos ejercicios que debemos realizar aplicando lo que ya descubrimos. Bien, amigos, entonces identifiquemos. En este caso tenemos el ángulo Central. y nos falta el ángulo inscrito. Ahora, quiere decir que X, que es el ángulo inscrito, ¿qué relación tiene con respecto al ángulo central? Es la mitad. Claro, si estamos hablando del inscrito, entonces es la mitad y eso lo expresamos como un medio, Un medio de 150 grados. que es el ángulo central. Ujú. Entonces
lo vamos a escribir, 1/2 de 150 grados o la mitad de 150, como prefieran. Sí, y la mitad de 150, ¿cuánto es? Muy bien, es 75 grados. Oye, qué fácil, solo tenemos que identificar cuál es el ángulo que nos está haciendo falta. Qué interesante, Wendy. Vemos otro. Yo creo que sí, ya me gustó. Veamos. Ahora vamos a preguntarle más a nuestros amigos. En este caso que tenemos por acá, ¿qué ángulo falta? ¿El central o el inscrito? Recuerden, el central tiene el vértice en el Centro de la circunferencia y el inscrito tiene el vértice sobre la circunferencia. Así es. Así que amigos, espero que lo estén pensando igual que nosotros. En este caso, Wendy, desconocemos el ángulo central. Así que tenemos que X es el ángulo central. ¿El ángulo central es la mitad del ángulo inscrito o es el doble? El doble, Wendy. Exacto. Y sí, aquí se nota, es como más grande. Da la pauta. Así es. Entonces tiene que ser este, el doble de este de 35 grados. Y 2 por 35. Eso es 70. No es tan complicado, así que lo tenemos allí. Qué interesante, Wendy, porque mira, en estos problemas, en uno desconocíamos el ángulo inscrito y en el otro el ángulo central. Solo tienen que tener claro que en el ángulo central multiplicamos por 2 y para calcular el ángulo inscrito dividimos entre 2. O multiplicamos por 1/2, cualquiera de las dos es bastante válida. Sí, de forma equivalente. Sí. Bueno, hemos practicado esto, jóvenes. Ustedes también hagan otros ejercicios que están ahí en el libro de texto. No se olviden practicar porque practicando es como aprendemos. Así es, así que también tienen el cuaderno de ejercicio, pueden reforzar porque aquí ya resolvimos algunos, así que el resto le queda a ustedes. Sí, sigan las instrucciones de sus maestros. Igual, si nosotros les podemos ayudar en algo, inscríbanos. Y llegamos hasta aquí. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.